Buenos días, hermano. Hace ya muchos años leí un estudio, un artículo que decía que de cada 100 niños educados en la escuela dominical, en las iglesias de Estados Unidos, de cada 100 niños, 70 abandonaban la iglesia cuando los padres ya no los podían obligar a seguir asistiendo a los cultos. Decía también que gran parte de esos 70 eran hijos de pastores, ancianos o obreros. Decía también el estudio que de todas las denominaciones evangélicas, curiosamente, o no, en las iglesias liberales el abandono era mayor, mucho mayor que en las iglesias fundamentalistas o más conservadoras. Ese mismo estudio también decía que en Europa la situación era aún peor y que se veían muchas iglesias de allí, del antiguo continente de Europa, que estaban terminando con una membresía mayoritaria de ancianos y de adultos. Si nos fijamos en España, y esto ya es fuera del estudio, esto ya lo digo yo, ocurre parecido. Es algo que sabemos, algo que conocemos por las iglesias que vemos, que conocemos, que sabemos. ¿Por qué abandonan muchos de nuestros jóvenes la iglesia? Jóvenes que han sido educados en los principios del Evangelio. Como somos muy de buscar culpables, relacionamos el porqué con de quién es la culpa. ¿Son ellos los únicos culpables? O por el contrario, hay que buscar culpables en el hogar, en la familia, en la casa. A lo largo de mis años en el Evangelio, ya muchos, quizá pocos comparados con otros, de vosotros, he escuchado durísimas críticas a padres, pero durísimas críticas, porque sus hijos dejaron de asistir a la iglesia y se les culpaba directamente a ellos de que sus hijos no fueran salvos. Es decir, el niño en cuestión no es salvo por culpa de su padre. Vienen a decir eso. ¿Habría que buscar también culpables dentro de la iglesia? Es decir, no solo tiene culpa el que deja la iglesia, no solo tiene culpa la familia, los padres, también tiene culpa la iglesia. Es un tema complejo, hermano, un tema complicado, que yo al menos no tengo solución ni pretendo darla en esta mañana. Pero los datos son los que son, el estudio es el que decía estos números, la realidad es la que es, la realidad es la que vemos en nuestras iglesias de España, y la realidad es que gran parte de nuestros niños, no sé si gran parte, poca parte, mucha parte, de nuestros antes niños, ahora jóvenes, no vienen a la iglesia, por el motivo que sea, y la culpa de quien sea. Os invito a abrir vuestras Biblias en Job capítulo 1. Un capítulo muy conocido, un capítulo precioso, que trata sobre el personaje de Job, quién era, cómo era, de dónde era, lo que tenía, su preocupación, lo que perdió, lo que se habló en el cielo de él, de su sufrimiento y de su reacción final. Pero solo vamos a leer los primeros 5 versículos, que son los primeros 5 de este libro y son los que nos va a tratar en el tiempo que tengamos esta mañana. Job capítulo 1, versículo 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas,
cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Hemos leído en el versículo 1 que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No vamos a pararnos mucho donde estaba la tierra de Uz, al sur de Israel, al sureste de Israel, en la tierra de los edomitas. Es decir, la tierra de Uz está dentro de la tierra de Edom, ya fronterizo a Arabia, el desierto de Arabia, cerca de Madián, aquel lugar donde Moisés vivió 40 años. Y allí vivió un tal Job. ¿En qué fecha? Pues tampoco se sabe a ciencia cierta. Pero como no hay mención alguna a Israel, ni hay mención alguna a ningún rito religioso, pues algunos lo han fechado en tiempo de los patriarcas, tiempo de Abraham. Es decir, que Job vivió aproximadamente en el año 2000 a.C. Eso sí, el libro fue escrito después, mucho después. Quizá por Moisés, quizá más tarde por Salomón, otros creen que pudo ser Isaías, Ezequiel. No se sabe seguro. Cierto es que los judíos y los primeros padres de la Iglesia le daban la autoría a Moisés. Es interesante recordar, y lo veremos ahora después, pero vamos a adelantarlo aquí ahora, que en esta época de los patriarcas no había un sistema religioso establecido, no había sacerdotes como tal, no había levitas, no había intermediarios. Entonces, ¿quién hacía esta labor sacerdotal, por así decirlo? El padre de familia, el patriarca. Es el que hacía sacrificios para buscar la misericordia y el perdón de Dios. Entonces, si Job vivió en el año 2000 a.C. y estamos 2000 años después de Cristo, es un total de 4000 años lo que sucedió en esta historia. Es una barbaridad de tiempo, es muchísimo tiempo. Es de las cosas más antiguas que sucedieron, es de las primeras cosas que se escribieron. Pero hermanos, veremos ahora que aun siendo tan antiguo lo que acontece, es positivo lo que podemos aprender de este hombre, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Podríamos aprender de Job que fue una persona brillante en su comportamiento. Podríamos analizar estas características que se mencionan aquí en el versículo 1, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Palabras que de hecho el mismo Dios le dice luego a Satanás en el versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero no es en esto en lo que me quiero detener hoy. Dice Números 12, del 6 al 8, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, le apareceré en sueños, hablaré con él. Pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él hablaré cara a cara y claramente, y no por figura. Es un pasaje que pone los pelos de punta. Cuando haya profeta de Jehová, le apareceré en visión, le apareceré en sueño, hablaré con él, pero no será así con Moisés. Con él hablaré cara a cara.
y él verá la apariencia de Jehová, de Yahvé. Hermanos, si hablamos de personajes del Antiguo Testamento como Job, como Moisés, como Abraham, como Jacob, como David, como Elías y tantos otros. Y si hablamos de personajes del Nuevo Testamento como Pedro, como Juan, como Pablo, estamos hablando de grandísimos hijos de Dios. Estamos hablando de personas que tuvieron una fe y una constancia tremenda, casi imposible o imposible de imitar. A pesar de los errores, de los fallos, de los pecados que también los tuvieron. No quiero en esta mañana presentar a un Job superhéroe. No quiero presentar a Super Job. Sino que quiero presentar a un Job que fue padre de unos hijos. Que fue un buen padre. De la misma manera que lo somos tú y yo. O que pretendemos serlo, por lo menos. O que deberíamos serlo, por lo menos. Unos buenos padres. Dice el versículo 2 que Job fue un hombre que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Un hombre con un patrimonio muy grande. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. En la época de los patriarcas las ganancias, el patrimonio no se medía por el dinero, no existía, no se medía por las tierras, no se medía por las olivas que tuviera, se medía por los rebaños de animales. Y aquí se define todo lo que tenía. Un hombre que sigue diciendo el versículo 3, más grande que todos los orientales. Más grande que todos los orientales. Un hombre con una familia muy bien avenida. Los 10 hermanos se llevaban muy bien. Y los varones ponían mucho énfasis en el bien de sus hermanas. Mirad el detalle del versículo 4. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con él. Entonces todos los hijos, cuando llegaba su cumpleaños o algo similar que se celebrara en aquella época, no lo sé, hace 4.000 años que celebrarían, dice el texto que cada uno en su día se reunían y hacían fiesta, hacían banquete. Se reunían los 10 hermanos con sus familias, con sus amigos y celebraban un fiestón que seguro duraba varios días y celebrando lo que tuvieran que celebrar. ¿Es malo de por sí hacer fiesta? Aquí no se dice que sea malo ni que sea bueno. Aquí lo que se dice es que los hijos las hacían, la fiesta, y las hacían de manera frecuente. Y que comían y bebían. Y claro, en esa fiesta se incluye diversión, porque si mezclas en la misma frase juventud, diversión, banquete y alcohol, bebidas, si mezclas todo eso, lo agitas, pues el resultado a veces no es bueno y puede llevar a excesos, y seguro lo sabía. Y es interesante que esto se mencione, puesto que es algo que Job tiene en cuenta y es algo que preocupa a Job. Estas fiestas son parte de la preocupación por sus hijos, y esta preocupación Job la expone delante de Dios. Aquí se nos presenta entonces a Job como un hombre que se preocupaba mucho por sus hijos. Y aquí estamos muchos padres y estamos muchos abuelos, porque también lo quiero hacer extensivo en esta mañana a los abuelos. Algunos otros seréis padres en unos años. En cualquier caso, todos somos hijos de alguien. Así que nos interesa esto a todos. Dice el versículo 5, cuando pasaba los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Y es en este versículo y en el anterior que hemos visto que vamos a tratar un poco más en profundidad en esta mañana. Una vez que había pasado el convite, una vez que había pasado la fiesta, Job lo santificaba. Se levantaba muy temprano y hacía holocaustos por sus 10 hijos. Y aquí Job hace una especie de labor de sacerdote, sabiendo, como dijimos antes, que todo está escrito antes de que existieran los levitas. O todo esto sucedió, mejor dicho, antes de que existieran los levitas. En aquella época patriarcal no había sacerdote, no había levita, era el padre de familia, el patriarca, el que hacía esta labor. Y ya luego, en la época de Moisés, todo se puso como ley escrita y lo hacían los sacerdotes. Es importante esto, hermanos, que Job, en su papel de sacerdote, Job en su papel de mediador, intermediando con Dios, Job pidiendo por sus hijos. No lo hace prohibiéndole las fiestas, no se las prohíbe. No les prohíbe los banquetes, no les prohíbe las bebidas, no les impide salir ni juntarse y pasárselo bien. No se mete con ellos, no les juzga si lo que hacen está bien o no está bien, sino que lo que hace es Job, en su preocupación, llevar esa preocupación delante de Dios. Capítulos más adelante vemos también a un Job orando por sus amigos, aun cuando ellos no han estado a la altura de las circunstancias. Pero hermanos, esta idea de llevar nuestras preocupaciones delante de Dios, preocupaciones por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por hermanos en la fe, es algo fundamental en cualquier creyente. Y en definitiva, hermanos, Job no está haciendo nada aquí que nosotros no hagamos. Quizá no somos tan perfectos, quizá no somos tan rectos, quizá no somos tan temerosos de Dios, quizá no estamos tan apartados del mal como Él. Pero la preocupación por los hijos la tenemos ahí, ¿verdad? Hermanos y hermanas, ¿no oras cada día por tus hijos y por tus nietos, por extensión? Y lo hacemos en un mundo que es muy distinto, que es extremadamente distinto al que había hace 4000 años. Ahora hay tecnología, hay avances, hay redes sociales, hay ideología, hay muchas cosas. Pero sigue siendo común que como padres nos preocupamos y ponemos delante de Dios nuestra preocupación. Por tanto, no solo hay que procurar ser un buen creyente en el sentido egoísta del término, no solo ser un buen creyente que diga yo quiero ser perfecto, yo quiero ser recto, yo quiero ser temeroso de Dios, yo quiero ser apartado del mal, lo cual está muy bien. Pero también hay que procurar ser un buen creyente siendo un buen padre, siendo una buena madre, siendo un buen abuelo, una buena abuela, que ejerce una buena influencia sobre sus hijos y sobre sus nietos. Sería un error por nuestra parte llegar a la conclusión de que lo único que tenemos que hacer a nuestros hijos es inculcarles buenos valores, inculcarles buenos principios éticos y morales. Es un error creer que solo tenemos que decirles a nuestros hijos cómo tienen que comportarse. Y por supuesto, no estoy diciendo que esto esté mal, que no, que está bien. Pero lo que estoy diciendo es que el cristianismo es mucho más que los simples valores cristianos, que los simples valores morales y éticos. El cristianismo es Jesús de Nazaret. El cristianismo es presentarles a Cristo. El cristianismo es presentarle al crucificado. Y esto es lo que tenemos que presentar y enseñar a nuestros hijos. Fe en Jesús, que se arrepientan de sus pecados, que tengan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y esa es nuestra mayor preocupación como padres y como abuelos. Y a la vez es nuestra mayor alegría cuando vemos que van por el buen camino, que siguen viniendo a la iglesia, que muestran interés y preocupación por las cosas del Señor, que nos dicen que han creído en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas,
que se han dado cuenta que separados de Él nada pueden hacer. Y cuando vemos que reflejan a Dios en sus vidas. A lo mejor resulta, hermanos, quizá resulta que no hay tanta diferencia entre la sociedad de hace 4000 años y la de ahora. Al menos en algunas cuestiones, como que los padres se preocupaban por el bien de sus hijos. Y nos seguimos preocupando. Y esa preocupación que tenía Job hace 4000 años y la preocupación que tengo yo hace 4000 años después es la misma, y lo sigo poniendo delante de Dios en oración. A lo mejor tampoco hay tanta diferencia en la sociedad hace 4000 años, porque Dios sigue aplicando su gracia, su amor, su misericordia en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros nietos, al igual que hacía antes. Y le seguimos dando gracias por ello. El texto dice claramente que Job fue una persona tolerante, que le dejaba hacer, a pesar de que en esas fiestas, como dice el versículo 5, quizá hayan pecado mis hijos. Quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, quizá. Job tiene el pensamiento de que sus hijos pueden pecar en esos banquetes, en esas fiestas, que pueden hacer algo que no está bien, que incluso pueden blasfemar. Pero en vez de juzgar esas fiestas, en vez de condenarlas, en vez de prohibírselas, él como patriarca, en vez de planteárselo a ellos, lo que hace es planteárselo a Dios. No sabemos si realmente pecaban o no. No sabemos si realmente blasfemaban o no. Pero Job lo pone delante de Dios de manera preventiva, por si acaso. Buscar un remedio antes que pueda hacer algo que ofenda a Dios. Y esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención. El hecho de prevenir. El hecho de acudir delante de Dios por si acaso, quizá. Job no sabe si están pecando o no, pero él advierte en su corazón, él advierte en su experiencia que pueden hacerlo, y por eso acude a Dios. Es decir, no hago holocausto ni hago sacrificios por los pecados que ya hayan cometido mis hijos, que los he visto y los sé. No, hago sacrificio y holocausto por si acaso pecaran. Por si acaso cometen algún pecado. Job también fue joven, y como joven que fue, también sería arrogante, rebelde, desafiante, atrevido, buscador de los límites, amante de los riesgos, y también seguro que experimentado en equivocaciones. Job no nació como era ahora en este momento, al igual que nosotros, que también necesitamos años y años de la vida, de experiencia para entender ciertas cosas y para tomar ciertas decisiones. Pero ahí está este matiz interesante, llamativo, curioso, fascinante. El hecho de prevenir. Quizá hayan pecado, quizá habrán blasfemado. Hermanos, también podemos acudir a Dios en oración, en adoración, en sometimiento total y absoluto a su persona, diciéndole: quizá hayan pecado mis hijos, quizá hayan blasfemado contra ti en sus corazones, y pedir por ello. Nosotros los padres, los más mayores, ya me incluyo en el grupo de los más mayores, llevo ya unos meses dentro de ese grupo, no hemos nacido sabiendo, aunque a veces así lo parece, porque muchas veces escuchamos a los más mayores hablar acerca de pecados, de errores, de no hacer esto, de sí hacer lo otro. Y bueno, está bien aconsejar a nuestros jóvenes, está bien aconsejarlos bien, está bien guiarlos por el buen camino. Pero hermanos, no olvidemos que nosotros también hemos sido jóvenes, que también nos hemos equivocado, que también hemos cometido errores. Y no olvidemos que si nos equivocamos y seguimos cometiendo errores ahora de mayores, porque nos seguimos equivocando, imaginaros cuando éramos más jóvenes.
La vida cristiana, hermanos, es una vida en la cual vamos aprendiendo, una vida en la que estamos en una carrera, una vida en la que estamos en una batalla, estamos en un camino. Mi suegro Rafael diría, estamos en la vereda. Y en ese camino, en esa vereda, también estamos nosotros, los padres. No es que estemos fuera, no es que estemos en la banda, mirando cómo nuestros hijos pasan por el camino. No es que estemos en las gradas, aplaudiéndoles lo que hacen bien o pitándoles si hacen algo mal. No, estamos también en el camino con ellos. Estamos también en la batalla, estamos en la vereda. Todos, padres e hijos, tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y Job, como no, también estaba en el camino de la vida, también estaba en la carrera. Él no estaba en la banda viéndolos pasar, él no estaba en las gradas, sentado viendo lo que hacían sus hijos. Él llevaba su preocupación delante de Dios. Cuidado, no estoy diciendo que a Job le diera exactamente igual todo lo que hicieron los hijos. No estoy diciendo que a Job no le importara si sus hijos pecaban o no. Lógicamente no. Nada de eso. Otro aspecto a destacar, otra característica que llama muchísimo la atención, por lo menos a mí me la llama, es la constancia de Job. ¿Cuándo hacía esto? Acaba el versículo 5 diciendo, de esta manera hacía todos los días. Lo hacía todos los días. Hemos visto antes prevención. Quizá habrán pecado, quizá habrán blasfemado. Y ahora vemos constancia. Todos los días. Para Job, sus hijos eran su gran preocupación. Una preocupación grandísima, a pesar de ya ser mayores y ya estar independientes. Pero aún así sigue haciendo esta labor de sacerdote todos los días. Los que sois padres más mayores que yo, los que tenéis hijos más mayores, yo os pregunto, ¿hasta cuándo se preocupa uno por sus hijos? ¿Hasta cuándo? Siempre he escuchado por ahí. ¿Deja uno de preocuparse cuando acaban de estudiar? ¿Deja uno de preocuparse cuando les sale trabajo? ¿Deja uno de preocuparse? ¿O deja un padre o una madre de preocuparse cuando su hijo o su hija se casa y se va a otro sitio y ya dejas de preocuparte por tus hijos? Os pregunto, hermano, de nuevo, llega un momento en el cual uno como padre o como madre deja de estar preocupado por sus hijos. Creo que nunca, ¿verdad? Y es maravilloso, hermanos, que vosotros, que tenéis hijos más mayores, ya casados, independizados, con su trabajo, con su casa, con su hogar, con sus propios hijos, que algunos pueden estar viviendo a cientos de kilómetros de Linares, pero seguís velando por ellos todos los días. Seguimos orando todos los días. Y lo seguimos haciendo de manera constante. Hay una canción que dice, no podemos evitar que los hijos crezcan, sufran y un día nos digan adiós. Hermanos, si miramos fotos de la escuela dominical de hace 5 o 7 años, vemos cómo cambian nuestros niños. Parecen otros incluso, sobre todo físicamente. Y no podemos evitar que se vayan haciendo mayores, ¿verdad? Mirad a Josué, que el otro día cumplió ya 10 años. Mirad a Cristóbal, que está ya casi más alto que su madre. Y parece que fue ayer cuando nacieron, ¿verdad? Damos muchas gracias a Dios todos los días, de manera constante, porque nuestros hijos van creciendo,
Y a veces nos gustaría que no crecieran, ¿verdad? Que se quedaran siempre pequeños. Pero no, no se puede. Van creciendo y nosotros seguimos y seguimos y seguimos dando gracias a Dios por su cuidado, por sus bendiciones, y seguimos y seguimos y seguimos pidiendo a Dios cada día por ello, de manera constante. De esta manera hacemos todos los días. Hermanos, debemos como padres seguir el ejemplo de Job, no dejar de orar delante de Dios por ello, por si acaso, de manera preventiva, y hacerlo además de manera continuada, de manera constante, todos los días. Esto es una relación padre-hijo realmente preciosa a través de la oración, y es una relación entre Padre y Dios Padre todavía mayor. Orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, todos los días, algo que no nos puede impedir nada ni nadie. Y aquel que tenga un hijo que no sea creyente, y aquel que tenga un hijo incluso rebelde y le pueda molestar que se ore por él, pues toma, voy a orar más por ti con más insistencia todavía. Todos los días. Y esto nadie me lo puede quitar. Es importante, hermanos, poner delante de Dios a nuestros seres queridos. Nadie nos lo puede impedir que oremos por ellos. Nuestra misión por nuestros hijos es algo dinámico, duradero y genuino. Me explico. Es dinámico porque desde que nacen ya estamos pendientes de ellos. Y me acabé de decir, los más mayores, que siempre se está preocupado uno por sus hijos. Por lo tanto, es algo dinámico, que nunca termina. Es duradero, porque siempre nos preocupamos por ello. Y es genuino, y es una preocupación de verdad, porque Dios lo sabe, que nos preocupamos por nuestros hijos. Dios es testigo del amor que sentimos por ellos. Y es delante de Él, delante de Dios Padre, en quien ponemos nuestra preocupación. Y ponemos nuestros deseos de que ellos no pequen contra Dios. Y no solo que no lo hagan de forma manifiesta, no solo que no cometan un pecado grave y manifiesto, sino que no lo hagan de corazón, de dentro. Por eso la preocupación de Job no era de cara a la galería. No es que sus hijos puedan hacer algo que puedan dañar mi imagen, mi reputación, mi buen nombre, sino que Job quiere de corazón el bien de ellos. Nuestra preocupación es igual. No es una preocupación de cara a la galería, de decir, mira, qué buenos hijos tengo, mira que vienen a la iglesia, mira que no se pierden un culto, mira que no salen con gente de fuera. Es algo más profundo lo que sentimos por ellos. Y estamos contentos con que nuestros hijos vayan a los cultos, por supuesto, que participen en actividades, que vayan a campamentos, a retiros, a estudios. Todo lo que sea relacionado con la iglesia es bueno y queremos eso. Pero sobre todo, queremos que tengan una relación real con Dios. Sobre todo queremos que se conviertan, que sean creyentes, que sigan en los caminos de Dios, que sigan, estudien y obedezcan su palabra. Y esto es algo que no los podemos obligar. Los podemos obligar de pequeños a que vengan al culto, sí, pero no los podemos obligar a que se conviertan. Me pasaba antes de ayer un hermano, una broma, un vídeo, que decía algo así: mamá, el domingo no tengo ganas de ir a la iglesia. Dice la madre, es normal, hijo mío, es normal que alguien alguna vez no tenga ganas de ir a la iglesia. Entonces, mamá, ¿este domingo puedo faltar? No, este domingo vas sin ganas. Y Dios lo va a tomar como un acto de adoración mayor, porque con ganas
va cualquiera. El tema es ir sin ganas a la iglesia. Así que Dios te va a valorar más todavía. Así que aunque no tengas ganas, el domingo vas. No podemos obligarles a que se conviertan porque es algo que no nos compete. Lo que sí podemos hacer es lo que está en nuestro alcance, y es orar cada día delante de Dios, de forma constante, cada día. Poner delante de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que Dios los cuide, para que tenga de ellos misericordia, para que toque sus corazones. Lo voy a decir de otra forma parecida. Aunque Job, que vivió en una época patriarcal, tenía mucha más autoridad como padre que la que tienen los padres hoy día, aunque Job podía haberles prohibido las fiestas, los banquetes, las bebidas, el hecho es el mismo. No se puede obligar a que se conviertan, por mucho que nos gustaría. Y como no se puede, vamos a hacer otra cosa que sí se puede, que es rogar a Dios misericordia por ello, todos los días, de manera constante. Orar a favor de ellos, orar porque el soberano y santo Dios toque sus corazones, si aún no le han conocido. No lo vamos a hacer con holocaustos, no lo vamos a hacer con sacrificio, pero sí con oración y con súplica y con ruego, sabiendo que Dios nos escucha, sabiendo que Dios es bondadoso, perdonador, misericordioso, abundante en gracia. No necesitamos de sacrificio, sino que podemos en cualquier momento del día y durante toda nuestra vida acercarnos con total libertad delante del trono de la gracia de Dios, sin necesidad de intermediario humano. Y podemos y debemos de pedir por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y seremos escuchados. Ya no hace falta un sacrificio animal, ya hubo el sacrificio perfecto a favor de los pecadores, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, volviendo a las estadísticas del principio, no lo sé, no sé por qué muchos jóvenes, si muchos, pocos, algunos jóvenes dejan la iglesia después de años de escuela dominical y después de años de educación cristiana en el hogar. Creo que es aventurado, peligroso e incluso pecaminoso que juzguemos estas cosas y busquemos culpables con nombres y apellidos. Esto es peligroso. No nos corresponde juzgar, ni mucho menos condenar. Pero sí te digo, como padre, como madre, como abuelo, como abuela, que ores por tus hijos, que ores por tus hijas, por tu yerno, por tu nuera, por tus nietos. Que lo hagas todos los días, que lo pongas delante de la presencia de Dios. Si son creyentes, ora mucho por ellos. Si no son creyentes, ora mucho más por ellos todavía. Nosotros creemos firmemente en el poder de la oración y creemos que la mayor expresión que jamás ha existido de amor de un padre a sus hijos es el ejemplo de Dios Padre con nosotros. Un Dios Padre que está en los cielos, que es todopoderoso, que nos quiere, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito al mundo de manera preventiva para que fuera un sacrificio perfecto, un sacrificio con su sangre derramada en aquella cruz a favor nuestra, un Dios que nos quiere todos los días, un Dios que cuida de nosotros todos los días. Que el Señor nos bendiga. Amén. Terminamos la oración con unas palabras del Señor Jesucristo.
Os invito a que inclinéis vuestras cabezas. Dice el Señor Jesucristo: no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén.